Aquí está, para que iniciemos con la presentación. Aprovechar, ¿no? Ya he comenzado a corregir las segundas partes de los proyectos. Yo creo que hasta el final de la semana voy a terminar de corregirlos. Les estoy escribiendo ahí, por favor, las observaciones. Revísenlas, arreglen, por favor, las correcciones que les hice anteriormente y estas nuevas correcciones. En líneas generales está bien el proyecto, pero veo mucha deficiencia en el tema planos, ¿no? El diseño no está correspondiendo a lo que ustedes están mostrando en el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les exigía, ¿no? Tienen que hacer un perfil longitudinal por lo menos del eje y de los dos bordes del vertedero para ver que todo el vertedero esté en corte, ¿no? Lo otro, he visto algunos trazos, igual lo han puesto el vertedero y el vertedero cae en medio cerro, ¿no? Entonces, ¿cómo están pretendiendo llevar el agua hacia el curso natural, ¿no? Esos pequeños detallitos que son conceptos básicos, me gustaría que lo corrijan, ¿no? Porque no se puede emplazar en cualquier parte el vertedero, eso les expliqué, ¿no? Tiene que estar lo más cercano al curso de agua, que sean cortos. He visto algunos vertederos de 600 metros, ¿no? Una locura. Entonces el vertedero va a salir más caro que la presa. Entonces hay algunos detallitos, así que por favor es necesario que lo corrijan. Los planos igual tienen que estar bien, ustedes ya han llevado dibujo técnico. En teoría tendrían que tener los conceptos básicos. Muchos de ustedes ya han llevado carreteras, muchos ya han llevado, bueno, están casi al final de la carrera, entonces los planos es el producto, tienen que estar bien hechitos. No les exijo yo un plano a detalle completo, pero por lo menos que tenga la información mínima necesaria, ¿no? Entonces, tiene que estar bien los planos. Puede estar bien el diseño, pero si el plano está mal, lo que importa, para mí es más importante el plano, ¿no? Porque el plano es lo que uno entrega al constructor para que lo haga. Entonces, el plano tiene que estar bien afinadito, tiene que tener la información disponible y al último el criterio se aplica en definir la ubicación exacta del vertedero en función de criterios técnicos que los hemos ido conversando en el recorrido de las clases. Entonces, todos esos detallitos, correcciones, y justo eso quiero comenzar con los plazos, ¿no? Ya tengo un montón de ventanas abiertas. Ahora sí. Estamos aquí. Ahora sí. Muy bien, voy ya. Ahora sí. Aquí ahora sí comenzamos. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos ya en la unidad temática número 10, que es la instrumentación de las presas. ¿Está bien? Voy a hacer esta unidad temática para terminar el contenido y después voy a hacer una pequeña explicación de los ejercicios y de la estabilidad de la presa, tanto de gravedad como de tierra, ¿no? Y bueno, estoy abierto a las consultas. Tenemos a partir de esta clase íntegramente consultas para trabajar en su proyecto. ¿Está bien? Muy bien, entonces el objetivo sigue siendo diseñar. Ustedes tienen que, al concluir este semestre, que ya falta bastante poco, que ustedes puedan aprender a diseñar una obra de almacenamiento. ¿Está bien? El objetivo de esta unidad temática, que es un poquito teórica,
es conocer la normativa y las recomendaciones bibliográficas, además de las diferentes opciones disponibles en el mercado para la implementación de un sistema de monitoreo y auscultación de una presa. Esto es bien abierto, depende mucho de la presa, depende de las capacidades que tiene el organismo que regula el tema de la operación de las presas, depende de el presupuesto, la capacidad técnica de esa institución y de muchas otras cosas, ¿no? Pero mínimamente nos vamos a ir nosotros a lo mínimo que se necesita para auscultar o monitorear una presa. Y vamos a aprender a diseñar el sistema de instrumentación y monitoreo de una presa en función del tipo de la presa, y lo otro es importante, las capacidades instaladas o disponibles en el personal. Entonces, este es un área muy poco especializada, no hay muchos especialistas en presas a nivel departamental y también nacional. Nacional hay, ¿no? Pero es necesario desarrollar las capacidades. Por eso este es un área que yo les aconsejaría, si les gusta, continúen en el tema presas, porque yo estoy convencido que el cambio climático solo puede ser mitigado o adaptarnos al cambio climático realizando algunas actividades como es el almacenamiento y la construcción de presas. No va a haber otra forma. Y cada vez va a haber mayor explotación, o la demanda va a aumentar y el agua generalmente se mantiene en los mismos niveles, ¿no? Entonces, esta temática sobre el agua va a ser muy importante, es muy importante y va a cobrar mucha mayor importancia de aquí a unos pocos años. Entonces, fíjense, ya hemos avanzado, estamos ya en la última unidad temática, hemos tenido, gracias a Dios, ninguna complicación y hemos avanzado todo lo que teníamos previsto, siguiendo esa pequeña modificación que yo hice, no tanto en contenido, pero sí en secuencia de cálculo, ¿no? Y hemos hecho cómo en realidad se realiza el diseño desde la topografía hasta la auscultación, que va a ser la última unidad temática. Entonces les muestro el tema del cronograma. Hoy estamos en 27 de octubre, miércoles 27 de octubre, y estamos listos para el tema número 10, ¿no? Y vamos a complementar. El viernes y el próximo miércoles nos dedicamos íntegramente a consultas. Los grupos en este horario vamos a dedicarnos a revisar sus proyectos, a darles una última afinada, a corregir lo que hay que corregir para realizar la presentación el 5 de noviembre. Y ese mismo 5 de noviembre, el viernes, van a comenzar las defensas. Entonces, ustedes... el viernes. Esto lo podemos poner el domingo, la defensa. Y comenzar las defensas a partir del lunes, esa semana, ¿no? Fíjense, porque tenemos una semana y media para hacer las defensas, que yo preferiría que sean orales y también van a ser presenciales, y eso quiero conversar con ustedes ahora. Y creo que está casi la mayoría de la clase. ¿Tendrían ustedes algún problema de hacer un examen presencial? Obviamente que va a ser en grupos y grupos pequeños, ¿no? Por decirles algo, podríamos hacer exámenes presenciales de 2 grupos o 3 grupos ahí en el laboratorio de hidráulica, ¿no? O lo otro igual lo hacemos virtual, pero lo dejo abierto a ustedes, los que puedan. No, dejo la opción, ¿no? A mí me gustaría también que sea presencial. Por ejemplo, podemos hacer 2 grupos, son generalmente 5, 6, 3 grupos por cada día, y ya podemos ir avanzando, ¿no? Puede ser en la mañana, bien temprano, a las 7, hacemos una buena ventilación ahí en el curso, ese tiene buena ventilación, ¿no? Y bien separaditos, el examen va a ser media horita, ¿no? Puede ser escrito y puede ser oral también, ¿no? Entonces, mientras dan el examen escrito, puedo estar tomando examen oral a otros, ¿no? Entonces, la defensa puede ser oral o puede ser escrita. Así que les dejo en consideración. ¿Qué dicen? Me gustaría escucharlos también si alguien tiene algún problema que sea presencial la defensa de todo el proyecto, que bueno, es el 40% de la nota también, ¿no?
Inge, ¿no podría dar un poco más de tiempo para presentar la última parte, por favor? Sí, Inge, por favor. Uy, el problema es que no voy a tener tiempo yo para corregirla y para hacer las defensas. Ustedes son 80. Entonces, no creo que se pueda. No me va a dar tiempo a mí para corregir, es mucho. Miren, comencé el domingo a corregir y estamos en miércoles y no voy ni por la mitad de la segunda parte. Y la tercera es más, ¿no? Es harto, es todo el proyecto que hay que tirar una leída y revisarlo, por lo menos ojearlo, ¿no? Y se tarda. No, imposible que lo movamos, muchachos. Van a tener que ajustarse. Además, ya no falta mucho. El tema 8, 9 y 10. ¿No podría ser una alternativa hasta el domingo? El viernes no lo va a hacer, el domingo a medianoche puede ser la... Sí, Inge. En realidad yo el domingo pensaba revisarlos, ¿no? Porque yo de lunes a viernes estoy apretado con ustedes, ¿no? Trabajo todo el día. Entonces, esa es la cosa también. Pero puede ser. Yo puedo hacerme espacio. Sí, por favor, al domingo. Inge, porfa. Sí, Inge. Ya, perfecto, no había problema, yo lo cambio en el sistema entonces, el domingo a medianoche que sea la presentación. Y sobre el tema de dar examen presencial, ¿alguien tiene algún problema? De todos modos, el que tenga algún problema podemos darlo igual virtual. Yo sé que algunos no están aquí, ¿no? Porque esto va a ser individual, ¿no? Ya la nota de la defensa es individual, así que nos podemos ajustar. Pero los grupos que puedan dar presencial, a mí me gustaría también tomarles presencial, ¿no? Inge se refiere a la defensa oral del proyecto, ¿no? No dijo examen. Ajá, la defensa oral. Ingeniero, yo no podría, yo estoy en provincia, no estoy en Tarija. Los que no están, no va a ser obligatorio, va a ser los que puedan dar examen presencial, ¿no? Porque quiera uno, para mí va a ser más fácil estar ahí, revisarlo o darles un examen escrito específico de algunas cosas para que ustedes hagan, ¿no? Y así yo verifico que ustedes están. Porque oral yo lo voy a hacer pedazos, ¿no? Con preguntas, que va a ser un poquito más complicado y a veces no está la idea en ese ratito y para mí es medio difícil medir, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto algo, no me responden, paso al siguiente, ¿no? En cambio, de escrito, ustedes tienen más opciones de pensar, de analizar, de escribir, a veces es... Para algunos es mejor y para otros no, por eso voy a dejar un poco abierto, pero me gustaría que me avisen. Entonces voy a colocar ahí, en función de el que presenta primero defiende al último, así va a ser las defensas, ¿ya? Entonces voy a hacer yo un cronograma de defensas, en horarios de clase para que no haya problema. Y si no, en el caso de los que no estén aquí, pues vamos a poder coordinar algunos. Pero las defensas escritas o presenciales van a ser en horario de clases. ¿Está bien? Uy, no sé, pero ahora si los van a dejar entrar el miércoles en la noche a la 1. Podemos hacerlo temprano. Ya coordinamos las horas, no habría problema. Hasta las 1:30, 1 nomás está abierta la UNI. Sí, Inge, tendría que ser en la mañana, ¿no? Ahora estamos hasta las 3, desde el anterior lunes, oficialmente, pero nosotros en el CIAGUA estábamos trabajando normal, desde que comenzó la pandemia, estamos de 8 a 12 y de 3 a 7. Entonces que sea en la tardecita, Inge. Claro, no habría problema. Y yo veo, por ejemplo, al laboratorio se están entrando continuamente ahí.
Yo a veces me quedo hasta tarde igual en el laboratorio y hay gente, ¿no? Hay algunos cursos, hay algunos laboratorios que están pasando hasta las 10 de la noche, inclusive he visto varias veces. Entonces, pero de todos modos voy a pedir la autorización del decano. Ahora estamos al poder del ingeniería, así que no creo que haya problema. Entonces yo voy a preparar una planillita, lo voy a subir para que ustedes lo vayan llenando para ver cómo hacemos, pero va a ser más o menos así, ¿está bien? Los que presentan primero, quiere decir que suben su tarea al Moodle primero, son los que defienden al final. ¿Está bien? Los que presentan, como están acostumbrados ustedes, a las 23:58 se ponen a cargar el archivo, ellos van a defender primero, ¿no? Entonces, si presentan el domingo, van a tener que comenzar a defender desde el miércoles, ¿no? Inge, si cada grupo decide, perdón Inge, disculpe, Inge, si cada grupo decide si quiere dar virtual o presencial, sí, democrático. Claro, idealmente va a ser todo el grupo, ¿no? Pero yo voy a poner unas fechas y se van a tener que acomodar ahí, ¿no? El que no pueda, coordinamos virtual. Voy a poner otras fechas que va a ser virtual, ¿no? Entonces ya me voy a organizar un poquito, yo creo que hasta el viernes. No tenemos tiempo, la próxima semana, el miércoles, ya les voy a dar un posible cronograma de defensas y ahí ya nos vamos a organizar. Pero lo que quería preguntarles es si tienen problema en ir a la universidad. No, hija, no hay problema. Están yendo a la fiesta de nocheros y no van a querer ir a la universidad donde va a haber 15 personas, ¿no ves? Esto va a ser igual, voy a tratar de que todas las condiciones estén dadas, ¿no? Es clave la ventilación y ahí arriba tenemos una buena ventilación, así que no va a haber problema. Además, no va a haber más de 10 personas en la sala, en el aula. Porque va a ser bien cortito, puntual el examen, quizás va a tardar de 30 a 40 minutos el escrito y el oral va a ser mucho menos, ¿no? Voy a estar 15 minutos por persona, así que no va a haber lío. Me encanta a mí tomar examen oral, así que... O sea, opcional, Inge. Los que quieren dar escrito y los que no oral. Por eso, así va a ser. Te voy a poner un cronograma y los que se llenan primero y los otros van a tener que dar oral, ¿no? Pero la secuencia va a ser en función de las defensas, ¿no? Los primeros que presentan el proyecto son los que van a elegir quedar y al último lo que queda va a tener que ser como está, ¿no? Siempre por orden de llegada es mejor. También así que los que ya tienen listo su proyectito igual vayan enviándolo, ¿no? Así van a poder decidir. Ustedes envían el domingo y el lunes ya podemos, el lunes hasta mediodía yo creo que ya puedo mandar la lista de los horarios de defensas para toda la semana. ¿Hay alguien que tenga algún problema de hacer defensas temprano? ¿Tienen clases ustedes a las 7? Para El no... miércoles sí, Inge. Yo tengo sanitaria. También, Yo tengo clases en la mañana. Ya, perfecto. Entonces, va a tener que ser el viernes y coordinamos también. Los que no puedan igual se ajustan, porque podría ser hacerlo temprano, ¿no? De 7 a 8 podemos ir avanzando toda esa semana, ¿no? Del 8 al 12. Pero tenemos lunes igual. Por ejemplo, puede ser lunes y martes a las 7, por decirles algo, ¿no? 2 grupos. Porque tampoco son muchos grupos, son 14 grupos nomás. Entonces nos vamos a poder ir acomodando un poquito y va a haber virtual, ya nos podemos coordinar. ¿Está bien? Pero ya, yo voy a hacer una propuestita, denme un tiempito, por favor, hasta la próxima semana para hacer una propuesta de defensas y en base a eso lo conversamos, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien. Listo. Meta bala, entonces, avancemos. Hoy vamos a ver sobre instrumentación y monitoreo. Son 2 conceptos bien importantes. Por ejemplo, ¿qué es la auscultación? No sé si ustedes han escuchado esta palabrita. Se habla mucho de vigilancia, se habla mucho de auscultación y se habla mucho de la seguridad de presas, que es un concepto un poco subjetivo, pero es muy importante a la hora de diseñar una presa de almacenamiento. Auscultación es el conjunto de actividades
No se olviden de eso. Es un conjunto de actividades que se llevan a cabo mediante técnicas especiales de medición, haciendo uso de aparatos y sensores determinados. Eso es lo que está cambiando cada vez de manera radical gracias a la inteligencia artificial, la nanotecnología y muchos otros sensores, por ejemplo, la microgeodesia, que nos permite, gracias a estos aparatos y sensores que cada vez van mejorando, siendo más pequeños, más autónomos, más baratos, y mediante un posterior proceso de depuración y análisis de los datos obtenidos a partir de dichas mediciones, con el fin, ¿cuál es el fin de la auscultación? Medir, ¿para qué? Para conocer el comportamiento real de una presa durante una determinada época o a lo largo de toda su vida útil. Esto nos dice el Comité Nacional de Grandes Presas el 2014 en un boletín, creo que es sobre seguridad de presas. Entonces, fíjense, eso es auscultación, es el conjunto de actividades que me permite medir, utilizando aparatos o sensores, analizar esos datos para conocer el comportamiento real de una presa durante una determinada época o a lo largo de su vida útil. Entonces, yo mido para poder conocer el comportamiento real, que es bien complicado. Fíjense, nosotros simplificamos bastante el comportamiento de una presa. Ustedes mismos administran la estabilidad, hacemos estabilidad al deslizamiento. No es así como ocurre, porque la presa no trabaja en dos dimensiones como estamos viendo aquí. No es una fuerza horizontal, la hidrostática, y una vertical, el peso propio. El peso propio trabaja en tres dimensiones. ¿Está bien? Porque influye también lo que ocurre a los costados. Entonces, esa tridimensionalidad es muy difícil de modelar, por eso nosotros los ingenieros simplificamos absolutamente todo, para tratar de hacer una aproximación a la realidad. Entonces, la auscultación me permite verificar lo que he hecho en el diseño, al contrastar lo que tenía previsto como comportamiento de la presa a lo que realmente se está ocurriendo dentro de la presa y en la fundación. ¿Está bien? Entonces, es algo muy importante, porque eso me permite en primera instancia verificar que el diseño es el adecuado. En segundo, tomar medidas a tiempo para poder subsanar en caso de un fallo. Y lo otro es optimizar los procesos de diseño. Entonces, este proceso de auscultación es muy importante, pero no se le da el real objetivo que tiene esto, que es conocer el comportamiento de la presa para poder mejorar los procesos ingenieriles. Entonces, la seguridad de una presa no depende solo de un buen proyecto y una correcta ejecución, sino también hay que considerar la vigilancia, especialmente durante los primeros años de su vida útil. La primera puesta en carga de la presa es la clave para conocer si la presa va a funcionar bien o no. Entonces, ¿cuál es el pilar de la seguridad de la presa? ¿Cuáles son los pilares básicos de seguridad de presa? Primero, un correcto diseño y construcción, que es lo que nosotros estamos aquí, un correcto diseño. La construcción, ya lo vamos a ver, lamentablemente no, es muy corto el tiempo, el tema constructivo de presas es bien amplio. Entonces, espero yo que muchos de ustedes construyan varias presas para ver ese proceso. Tampoco es tan complicado, pero es muy interesante las diferentes metodologías constructivas que tenemos. Lo otro es el mantenimiento y control. Quiere decir que la presa ha sido construida y es necesario realizar un mantenimiento de emergencia periódico para evitar posibles colapsos. Aquí está la auscultación. La auscultación, como dijimos, es la cantidad de actividades para medir el comportamiento y conocer el comportamiento real. Una vez que conocemos el comportamiento real, se proponen planes de emergencia. Quiere decir, en caso de que pase esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, estos planes de emergencia normativamente en España y en muchos países
es una exigencia. Aquí, lamentablemente, en Bolivia todavía no se ha introducido en la normativa la elaboración de planes de emergencia. Hemos llegado en primera instancia a la clasificación de las presas en función de su riesgo potencial de rotura. Posterior a esa clasificación es necesario aquellas presas que son de clasificación A, quiere decir que si se rompe la presa mata mucha gente, es necesario elaborar los planes de emergencia para poder reducir esa categoría de presa. ¿Está bien? Entonces, esto es seguridad de presas, estos 4 pilares. Si falta uno, ya la seguridad de presas, la seguridad se ve afectada. Si no hay un buen diseño, la presa no es tan segura. Si no existe mantenimiento, la presa no es tan segura. Si no existe auscultación, la presa no es segura. Entonces, tiene diferente nivel de seguridad. Entonces, una buena auscultación tiene 4 fases y depende del tipo de presa, del cimiento, la topografía del emplazamiento, la actividad sísmica y otros. Pero para una buena auscultación es necesario recorrer 4 fases. La primera fase, elaborar un proyecto de auscultación con la definición de aparatos y puntos de control. Es necesario elaborar un proyecto. Segundo, seleccionar los aparatos y realizar la instalación. Una vez hecho el proyecto, instalar. Después es tomar los datos, quiere decir comenzar a medir en las diferentes fases de la obra. Durante la construcción ya se puede ir midiendo, durante la puesta en carga o primer llenado y después durante la explotación de la presa hay que seguir midiendo. ¿Cuál es lo más importante? Los primeros años. La puesta en carga de la presa es la fase más importante a auscultar. Y por último, yo debo analizar e interpretar los datos. Estos datos no cualquiera puede analizarlos, tiene que ser un geotecnista, un geodesta, un ingeniero especialista, un hidrólogo, un estructurista que analice los datos que me está generando los diferentes aparatos para poder interpretar y tomar decisiones. ¿Está bien? Entonces es un proceso, fíjense, son 4 fases interdependientes que son necesarias recorrer para lograr una seguridad en las presas. Ahora, dispositivos de instrumentación y auscultación. Para un adecuado monitoreo y control existen algunos dispositivos. Por ejemplo, en la parte hidrológica, ¿qué tengo que medir? Las avenidas. ¿Cuánta agua me está llegando en las crecidas? Debo verificar, ustedes han visto, hay técnicas para calcular la laminación o el tránsito del hidrograma. Entonces, eso hay que medirlo para verificar que lo que he diseñado está dentro de los parámetros que se pueden ajustar. Análisis de posibles cambios. Hay que monitorear también la cuenca de aporte. El tema de la oferta es importante. Y ni qué decir de los caudales. Datos hidrometeorológicos. Tengo que tener temperaturas, porque lo ideal de una presa es tener un sistema de alerta temprana. Quiere decir, si se me genera una lluvia, yo ya tengo que saber cuánta agua me va a llegar a la presa para poder operar las compuertas y tratar de optimizar la cantidad de agua. En la parte hidráulica, comportamiento hidráulico de los aliviaderos, desagües, tomas y cualquier otro elemento hidráulico. Caudales máximos y funcionamiento de los aliviaderos. El tema de sedimentos, que es hidráulica fluvial, también se tienen que medir. En el tema de geotecnia y geología, hay que continuar caracterizando la geotecnia y la mecánica de los materiales del cimiento. La influencia del embalse sobre el comportamiento de los materiales del vaso y del cierre. El tema sísmico, que en algunas partes es muy importante, y aquí también. No se le da la importancia, pero poco a poco se está verificando que existe una influencia fuerte de movimiento de capas tectónicas aquí en el Chaco tarijeño y en el departamento de Tarija. Y lo otro importante también es la permeabilidad.
tanto de la fundación como de los estribos. En el tema de geodesia y topografía, los movimientos de la presa se mueve. Inclusive hay muchos estudios que las presas de hormigón se van para adelante y se van para atrás en función de la temperatura ambiente y la temperatura del agua. Entonces hay que comenzar a medir cuánto se mueve y cuándo. Siguiente, empresas de hormigón, ¿qué se tiene que medir? Temperatura, el tema de juntas de construcción, hay que medirlas para ver cuánto se está moviendo y si la junta está funcionando. Movimientos de la estructura y también movimientos de la cimentación. Y este es el principal problema de las presas de hormigón. La supresión hay que medirla. Como ustedes han visto, en el ejercicio que les envié, hay muchas fórmulas para calcular la supresión. Entonces, es necesario medirla y verificar que la fórmula que se ha utilizado para poder estimar la supresión es la adecuada. Y los instrumentos, como por ejemplo, drenes que se han utilizado para disminuir la supresión, están funcionando bien. Entonces, hay que colocar piezómetros para medir esa supresión. El tema de filtraciones, hay que medir, toda presa filtra, pero hay que ver cuánto filtra, cuánto es normal y cuánto no, y cómo eso varía en función del tiempo. Aquí pueden ver la ubicación de los instrumentos en una sección transversal de una presa de hormigón. Por ejemplo, aquí están las cortinas de inyección, el contacto de la presa con la fundación, la falla geológica, el grupo de formímetros, y ahí está todo el detalle. Es una enmarañada de cables que a veces se colocan en las presas de hormigón con el único fin de poder medir. Las galerías de inspección son muy importantes. Fíjense, aquí han colocado muchas galerías de inspección en la fundación. Generalmente se coloca una galería perimetral, donde esa galería perimetral es visitable y te permite realizar esa auscultación y ese monitoreo y inspecciones continuas. Está bien, hay tensómetros, termómetros, el tema de piezómetros, celdas de presión, hay la microgeodesia, la topografía para poder medir. Y aquí está lo que les comentaba, fíjense, esta galería es fundamental, esa galería perimetral es muy importante para ahí colocar extensómetros, el péndulo, inclinómetros, celdas de carga, mediciones de juntas, y todo se puede colocar ahí en las galerías para que el cableado se haga por ahí, y fíjense, todo tiene una cantidad de instrumentos o medidores que me permiten conocer el comportamiento de la presa, del cuerpo de la presa y de la fundación. Y esto es lo que te permite ver el tema de las inyecciones. ¿Está bien? Entonces, en presas de materiales sueltos es diferente, porque aquí se necesita medir las presiones intersticiales, quiere decir esa presión efectiva que se genera en un medio poroso. Cuando existe agua, el agua genera una fuerza en las partículas. Entonces, esa es la presión intersticial en la cimentación, en el contacto núcleo-cimiento y en el núcleo. Las presiones totales, como también las presiones efectivas, los movimientos verticales y horizontales, las filtraciones, la cimentación y la deformación o el comportamiento deformacional de la presa. Porque a diferencia del hormigón, una presa de materiales sueltos se deforma de manera no uniforme. Entonces es otra la cantidad de instrumentos que es necesario colocar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, valga la redundancia. Aquí tenemos una sección transversal de una presa zonificada de materiales sueltos, donde se coloca medidores de temperatura, celdas de presión,
sensores de desplazamientos, piezómetros, medidores de infiltración. Por ejemplo, ¿no? Este es el data logger, hay un centralizador aquí, en la presa, la que yo vi mejor instrumentada actualmente y la que tuve la oportunidad de visitar aquí en Bolivia es Misicuni. Misicuni hasta tiene cámaras que están colocadas en muchos puntos de la presa que hacen un monitoreo. Por ejemplo, usted no va a creer en Misicuni cayó un rayo en la presa que quemó alguno de estos estudios, estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los piezómetros, quemó unos cuantos piezómetros porque cayó un rayo, ¿no? Hasta eso hay que colocar un pararrayos cerca de la presa para evitar este tema, ¿no? Inclusive quedó grabado cuando cayó exactamente en ese instante en una tormenta eléctrica, un rayo sobre el cuerpo de la presa, ¿no? Entonces, es necesario medir, fíjense, no es solo material, sino es una cantidad muy grande de cable, que esto hay que diseñarlo, hay que hacer un proyecto de auscultación, porque no es después que se ha terminado la presa recién colocarlo. Durante la construcción es necesario ubicar, realizar el cableado y la disposición de los diferentes aparatos y sensores que se van a utilizar para monitorear. ¿Cuándo se monitorea? Nosotros monitoreamos antes de la construcción. ¿Qué quiere decir? Que hay que comenzar la cuenca a forar, hay que ver las características climáticas, hay que ver el tema de la fundación, por lo menos algunos datos de las características de la fundación. Hay que ir viendo también sobre todo el tema climático, que es muy importante antes de la construcción, hidrológico e hidráulico, para ver el tema de sedimentos, el tema de aforos de manera continua en el río y calidad de agua. Hay que ir monitoreando. Durante la construcción hay muchas cosas que monitorear. Ya como se está colocando en carga la presa, se están realizando las cortinas de inyección, se están realizando excavaciones y todo eso genera una disfunción al comportamiento normal de la fundación, por lo tanto hay que ir midiéndola. Durante el primer llenado, lo que dije es la más importante del monitoreo y durante la explotación. Entonces, ¿qué magnitudes se puede medir? Por ejemplo, los tipos de mediciones más comúnmente utilizados según el tipo de presa son los siguientes. Hay que medir la capa freática y las presiones intersticiales. Quiere decir, en una presa de tierra, qué parte está seca y qué parte está húmeda. Eso hay que tenerlo bien claro y bien específico para ver esa línea de saturación y si está conforme a lo que se tenía previsto. Los movimientos, les hablé, para eso está la topografía y la microgeodesia, ¿no? Para poder identificar si existe algún movimiento fuera de lo normal en todo el cuerpo de la presa. Movimientos sísmicos hay que hacer el monitoreo. Células de presión y temperatura. Entonces, en función de esto, nosotros podemos ver que se puede hacer, existen algunas variables de control externo y algunas variables de control interno. Por ejemplo, esto yo lo he sacado de la guía de seguridad de presas. Ustedes pueden descargarlas, ahora está libre para todo Bolivia. Hay una guía completa de seguridad de presas y hay una guía también sobre instrumentación. Entonces, algunas variables de control externo, quiere decir fuera de la presa. Temperatura del aire, temperatura del agua, precipitaciones y viento, hay que medir. Hidráulicas, nivel del embalse, dinámicas, sismicidad, las velocidades tanto de sismicidad horizontal como vertical que podrían presentarse. Internas, hay hidráulicas, deformaciones térmicas, tensionales, volumétricas y dinámicas. Aquí está el detalle de las magnitudes y las variables de control interno en presas de hormigón, por ejemplo, filtraciones recogidas en la galería de la presa, filtraciones abajo de la presa, supresiones y niveles piezométricos, y ahí está todo el detalle en función de la variable, qué es lo que yo puedo medir. En presas de materiales sueltos, igual hay hidráulicas, deformacionales, de cargas y tensiones en pantallas de hormigón. Por ejemplo,
presas enrocadas con pantalla de hormigón en la presa de Campos Novo en Brasil, falló la pantalla de hormigón, porque se generaron compresiones muy altas que concluyeron en la fisura de la pantalla, ¿no? Entonces, son cosas importantes y gracias a eso se ha creado un nuevo método donde nosotros proponemos juntas de compresión y juntas de tracción, ¿no? Se coloca la misma junta en toda la pantalla de hormigón. En función de un análisis dinámico de las fuerzas que se generan en las placas, nosotros seleccionamos el tipo de junta en función de la ubicación de la pantalla. Por ejemplo, el tercio central, según estas mediciones, se ha verificado que trabaja compresión y los tercios laterales trabajan a tracción, por decirles un ejemplo, bien a grandes rasgos, ¿no? Entonces, todas estas cosas han ido resultando después del análisis de las mediciones que se han hecho para poder ajustar los criterios que nosotros utilizamos para el diseño. Ahí están los ejemplos que les mostré anteriormente, están los tipos, está bien interesante aquí, les voy a dejar la dirección electrónica donde está esto. Ustedes pueden ingresar aquí para ver las características de cada uno de estos instrumentos. Por ejemplo, el número 1 es un inclinómetro, ahí está el detalle, y tú picas aquí y ahí te aparece la especificación técnica de ese inclinómetro, ¿no? Está en inglés, pero se entiende un poquito. También si no lo traducen igual para entender un poquito cómo se va distribuyendo en una presa de hormigón los diferentes elementos que te sirven. Esto es una auscultación completa. Lo que nosotros hacemos en Bolivia realmente es colocar lo mínimo necesario, lo mínimo. No colocamos así como está aquí. Por ejemplo, vamos a colocar algunos inclinómetros. Lo que más trabajamos es el tema de la supresión, ¿no? Hay que colocar piezómetro. Fíjense, este piezómetro número 5 es clave para ver si la pantalla de impermeabilización que se ha colocado está funcionando bien y la supresión se está generando en este punto que generalmente es la máxima, está dentro de los rangos permisibles. ¿Está bien? Eso es lo más importante. Células de presión también se colocan en diferentes lugares para hacer el análisis. El péndulo, ahora hay diferentes tipos. Por ejemplo, San Jacinto tiene su péndulo invertido ahí en la presa, pero lamentablemente se arruinó no sé qué y no está funcionando. Lo mismo aquí, en el tema de una sección transversal. ¿Qué es lo que se hace en realidad? Lo que se hace es generar un número de secciones para poder monitorear. No se realiza en todas las secciones. Lo que se genera, por ejemplo, en el vertedero, aquí es la sección más grande, ahí hay que medir algunos parámetros. En los estribos y en los lugares intermedios, por decirles algo, ¿no? Y aquí está. Mínimo son estos rojos, quiere decir, yo coloco en el vertedero, en la fundación, en mi sección más grande y en los estribos, es lo mínimo. Lo recomendado es tener estos intermedios y lo deseable es tener estos más. ¿Está bien? Fíjense, esta es una instrumentación sísmica recomendada, no siempre es lo que se ajusta, pero te dan algunas recomendaciones para tú hacer. El tema de monumentos topográficos. Fíjense, se colocan bemes fuera del cuerpo de la presa, todos ellos fuera, para realizar el análisis dentro, para ver el comportamiento de la presa, y se colocan testigos superficiales, tanto para movimiento vertical como horizontal, y lo que se hace es realizar de manera periódica, cada mes, cada 2 meses, un levantamiento con estación total para ver ese comportamiento de todo el cuerpo de la presa. En primera instancia, de la corona, que estos son testigos de movimientos horizontales y estos son testigos de movimientos verticales y son distribuidos tanto en el talud aguas arriba y más aún en el talud aguas abajo. ¿Está bien? Entonces, esta es una propuesta. Creo que este libro está... Creo que les he pasado este libro. Son estudios geotécnicos para materiales sueltos, algo así, ¿saben? Y por último, está, ya para ir concluyendo, está aquí rspinstruments.com.
¿Está bien? Ingresen, por favor, a esa dirección electrónica. A ver, lo voy a poner traducir. Y ahí les va a aparecer lo que les mencioné anteriormente. Voy a dejar de compartir y voy a ir a la... para que vean aquí, ¿no? Ustedes se fijan. Aquí está esa... Y ahí ustedes pueden ver todos los instrumentos, inclusive pueden cotizar los instrumentos, inclinómetros y todo el detalle está ahí. Para que ustedes puedan verlo, tanto para la presa de materiales sueltos como para la presa de enrocado con pantalla de hormigón, como pueden verlo aquí, y también ahí está para la presa de gravedad. ¿Está bien? Entonces, denle una miradita para que ustedes puedan ver las diferentes opciones disponibles que hay para poder realizar el monitoreo. Voy a volver entonces ahora a compartir la presentación para ya ir concluyendo. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Entonces, ¿para qué yo hago auscultación? Para conocer el comportamiento de la presa, y eso me permite confirmar esas hipótesis que he hecho durante el diseño. Entonces, estos dispositivos están en función del tipo de presa, de su cimiento, de la topografía del desplazamiento, de la actividad sísmica y de muchos otros factores. Entonces, el proyecto de instrumentación debe tener en cuenta esas características geotécnicas y sobre todo hay que ver, no voy a proponer yo instalar una cantidad de sensores que después no voy a saber qué hacer con los datos. Entonces, yo tengo que optimizar y en función de las capacidades que yo tenga conocimiento de la institución que se va a encargar de operar la presa, yo tengo que implementar. ¿Está bien? Entonces, no es algo... existen estándares, pero no es algo obligatorio. Depende mucho de las características particulares de cada una de las zonas. ¿Está bien? Entonces, es algo bien amplio y cada vez se va modificando. Cada día están apareciendo nuevos sensores. Antes eran sensores muy caros, ahora con esa tecnología Arduino están bajando bastante los sensores. Hasta nosotros como CIAGUA ya estamos en el plan de construir nuestros propios sensores para medir variables climáticas y hacer estaciones de aforo aquí a nivel departamental. Queremos generar una red universitaria de monitoreo de recursos hídricos en el departamento de Tarija, ¿no? Estamos buscando un financiador para poder hacerlo y ser la universidad encargada de monitorear por lo menos los principales cursos de agua y las principales presas. Nosotros hemos presentado también un proyecto para poder realizar la auscultación de las 5 principales presas a nivel departamental, ¿no? Estamos en tratativas con el ministerio para poder captar recursos para poder realizar esta auscultación, porque es muy importante. El conocimiento solo se va a incrementar cuando nosotros tengamos las mediciones y sepamos que lo que se ha diseñado está reflejando algo de la realidad. ¿Está bien? Eso sería. Entonces, entren por favor a esa página para que podamos ir avanzando, ¿no? Véanlo, hurguen un poquito la página para que podamos hacer. ¿Está bien? ¿Alguna duda o consulta? Ingeniero, disculpe, ¿el trabajo de investigación va a ser para el mismo día de la presentación del proyecto? No, es... Ah, sí, parece que sí, ¿no? Sí, el trabajo está para el 7. Eso lo pueden llevar para el miércoles si quieren. Miércoles 10. Mejor. Sí, estaría bien. Sí, mejor, Inge, así tengo tiempito para el proyecto, más que todo. ¿Ya?
Pero optimicen, ¿no? Estudien bastante para la defensa, ¿no? Eso va a ser lo que más... Pero tiene que estar bien todo, mejor se aprende, ¿no? Ahorita yo estoy cambiando esas dos fechitas. Acabo de entrar aquí, voy a editar y ya va a estar. ¿Está bien? Yo ahorita lo estoy cambiando. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Inge, buenas noches. Acerca del capítulo 10 de la auscultación, dice detalle instrumentos a implementar, simplemente sería teórico, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que estemos diseñando. Sí, hay que hacer una seccioncita, es decir, aquí voy a colocar un inclinómetro, aquí voy a colocar otra cosa. Ya ustedes tienen que ir decidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren medir? Voy a colocar una estación climática, lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, yo, como ustedes pueden ver, ahí les he pasado ejemplos donde está lo óptimo, ¿no? Entonces, de eso hay que ir sacando algunos y quedarse con algunos. Es decir, cuántas secciones voy a utilizar y qué voy a medir. Por ejemplo, infiltración, voy a medir, ¿con qué voy a medir? Una canaleta parcial, hay que ponerla, ¿no? Por lo menos lo que les pido aquí en esto, que ustedes diseñen un proyecto de instrumentación para su presa. Que esta es una presa chiquitita, ¿no? No es una presa grande, ¿no? En ningún caso supera los 40 metros, entonces, es una presa chiquitita y cortita. Por ejemplo, Bicicuni, ¿no? De 120 metros, o Campos Novo de 145, entonces, al ser pequeña requiere una instrumentación diferente y lo que quiero que ustedes hagan es una propuesta de instrumentación para cada una de esos, para el tipo de presa que les toca, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna otra consulta? Para que ya lo vayamos terminando la clase, ya son casi las 8 también. Y ya acabo de modificar los plazos como quedamos. El trabajo práctico de investigación está el miércoles 10 a las 23:59 y el 7 está el proyecto completo. Y disculpe, presentando el proyecto el domingo 7, desde el lunes empezarían las defensas, ¿no? Ah, ya dije. Muy bien, entonces nos vemos el viernes para las consultas ya específicas del proyecto. Y bueno, tenemos este viernes y el próximo miércoles para hacer solo consultas y vamos a ir trabajando ya en los proyectos de ustedes. Denme por favor hasta el viernes o hasta el fin de semana, voy a terminar de corregir todos los proyectos y si también tienen tiempo o ya lo están acabando el proyecto, mándenlo para que yo lo vaya corrigiendo también y vayamos programando las defensas, ¿no? Yo he visto que muchos grupos están bastante avanzados, entonces podrían entregar, ¿está bien? Que tengan buenas noches, entonces, nos vemos el viernes a las 7. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.